Ajá. Entonces habíamos quedado en la lámina, que me la cambiaste ahí otra vez. Ajá. Habíamos quedado en esta lámina, ¿ok? Nosotros veníamos del diagrama perdón, del estudio, de un repaso que le estábamos haciendo a la fuerza de roce, ¿sí? Y entonces resulta ser de que todo lo que hicimos fue evidenciar de que hay muchas fuerzas de roce. ¿Sí? Hay un montón de fuerzas de roce estática, luego está la estática máxima, que es la fuerza de roce que es estática, pero es de condición de movimiento inminente, y es la única que vale mu sub s por la normal. Y finalmente, después que se está moviendo, está la fuerza de roce cinética, que es mu sub k por la normal. Ok, entonces ahora, ¿cuál de todas esas fuerzas de roce es la que va en las ecuaciones? En nuestras ecuaciones, porque yo he evidenciado a través de los exámenes de mis alumnos que cada vez que en la fuerza de roce piensan que mu sub s por la normal o mu sub k por la normal. No, señor. Hay que hacer un análisis de saber cuál es la fuerza de roce que va dentro en nuestras ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, y por eso está interesante que le hayamos anexado al problema el asunto de la fuerza de roce, que le tenemos que inventarle dos coeficientes de roce. Okay, pero entonces, si volvemos a nuestro sistema de ecuaciones, que ya lo conversamos en las láminas anteriores y en el video anterior, teníamos de que eran tres ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿sí? Quiere decir de que yo tengo que anexar una incógnita más, una ecuación más, para que el sistema sea compatible y determinado en el caso ese del ejercicio ese que lo tomé a modo de ejemplo, ¿sí? Ahora, esa ecuación, ¿quién es? Esa ecuación, si quieres cambiar la lámina, tiene que ser una condición física transformada en una ecuación, ¿sí? Tiene que ser una ecuación física alguna condición física que tú la puedas escribir como una ecuación. Entonces sería una cuarta ecuación, ¿sí? Pero una cuarta ecuación que involucre las variables que forman las incógnitas, ¿sí? Porque si no, no estaríamos haciendo nada. ¿Okay? Tendría que ser, o sea, por ejemplo, nosotros pudiésemos inventar una ecuación en que 3 por 2 igual a no sé qué. No, pero que tiene que ser algo que forme parte del problema y que tenga incluso alguna de las incógnitas del problema. Bueno, entonces pasemos a la lámina número 4, por favor. Ajá. Entonces, yo no sé. Ah, ok, la lámina número 4. Entonces, esa ecuación adicional que se necesita para convertir el sistema en compatible y determinado es una hipótesis. Nosotros vamos a hacer una hipótesis de una condición física, de una situación física, pero que la vamos a convertir en una ecuación. Entonces, en el caso de que cómo se verifica el movimiento, la condición más, que es una condición física, y es una ecuación, decir que parece que hay gente esperando. Esa condición física es la aceleración de A es igual a 0, ¿ok? Entonces la aceleración de A es igual a 0 sería una condición física que la convertimos en una ecuación, ¿sí? La condición física es que esté en reposo la partícula A, ¿sí? ¿Okay? Entonces, lógicamente, pero se dan cuenta que es una ecuación. No importa que valga 0 y que ya está despejada, sí, pero es una ecuación, ¿sí? Entonces ahí teníamos ya la cuarta ecuación. Al tener el sistema ya compatible y determinado, porque tendríamos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, no importa que ya está una despejada, ¿sí? Pero resulta ser de que entonces quiere decir todas las cuatro incógnitas van a tener un valor numérico, se va a poder resolver numéricamente el sistema, y cada una de las incógnitas deja de ser incógnita y ya vamos a saber cuál es el valor que va a tener, ¿sí? Quiere decir que a través de eso nosotros vamos a resolver el sistema. Quiere decir que si nuestras incógnitas eran, ¿no?, de manera genérica, la aceleración de A, la aceleración de B, la fuerza de roce y la tensión, ¿se acuerda que hablamos de esas cuatro incógnitas en el diagrama general de un problema tipo, ¿sí? Ok, teníamos entonces la fuerza de roce que aparece ahí. Pregunto, ¿qué fuerza de roce es? Pero verdad es que por haber hecho yo la hipótesis que esto estaba en reposo y en consecuencia que la aceleración de A era 0, ya pude resolver el sistema, y esa fuerza de roce que yo no le he puesto ningún subíndice ni calificativo ya va a tener un valor numérico. ¿Lo ven? Ya se pudo resolver el sistema, entonces ya tiene un valor numérico. A esa fuerza de roce que proviene de la resolución de un sistema que yo lo forcé a que fuera compatible y determinado, porque si no, no lo hubiese podido resolver, ¿sí?
¿Y cómo lo forcé? Haciendo una hipótesis, yo pude despejar esa fuerza de roce de ese sistema de ecuaciones y a esa fuerza de roce la voy a llamar la fuerza de roce requerida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa fuerza de roce vino de que yo hice una hipótesis, pero como siempre la hipótesis luego hay que someterla a una prueba de comprobación. A ver si la hipótesis es cierta, tiene que haber alguna prueba de comprobación de que te diga que si la hipótesis que tú hiciste era cierta o era falsa, ¿sí? Entonces, bueno, espero de que me vayan siguiendo. Quiere decir de que con esa hipótesis yo pude resolver numéricamente mi sistema y con ese sistema todas las incógnitas tuvieron un número, tienen un valor numérico, tienen un valor numérico incluyendo la incógnita que se llama fuerza de roce. Entonces, esa fuerza de roce que de ahí salió, la voy a llamar fuerza de roce requerida, ¿sí? Entonces, por favor, la 5. ¿Qué hago yo con esa fuerza de roce requerida despejada del sistema de ecuaciones, ¿sí? Ok, entonces, la lámina te digo ahí, de tipo apuntes, pero bueno, ¿cómo hago esa comprobación? ¿Cómo hago esa comprobación? Bueno, entonces, fíjense, se calcula la fuerza de roce estática máxima. Porque la fuerza de roce estática máxima es mu sub s, que en nuestro caso ahorita vamos a inventarlo, mu sub s por la normal, ¿sí? Entonces se calcula y nos vamos al gráfico. Yo quiero que vean el gráfico que está ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan del gráfico? Que es una línea recta, toda la parte estática, ¿sí? Pero había un valor máximo de fuerza de roce estática, ¿sí? Ahora, ese valor, ahora yo tengo ese valor numérico también porque es calculable, es mu sub s por la normal, ¿okay? Si me da mu sub s, yo determino ahí. Mira, yo estoy grabando todo esto para la persona que preguntó por ahí. Esto se está grabando directamente para montarlo en YouTube de una vez, con tal de que no lo tienen que grabar por Zoom, porque gracias a este invento que estamos haciendo y estamos grabando de una vez lo que se está viendo en la pantalla, se está grabando como si fuera un video, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo al tema, entonces la fuerza de roce estática máxima, yo no estoy diciendo que el sistema está en condición de movimiento inminente, no, sino aparte yo calculo la fuerza de roce estática máxima, me dio un número. Ese número, ¿verdad? Que tiene una cierta posición en ese eje, ¿sí? O sea, esa es la fuerza de roce estática máxima, póngale que es 25, vamos a poner, ¿sí? Dio 25 newton, ¿ok? Bueno, ahora, ¿verdad que la fuerza de roce que yo despejé de mi sistema de ecuaciones cuando lo hice forzado, que lo llevé a que fuera un sistema compatible y determinado, esa fuerza de roce que era una incógnita ahora tiene un valor numérico? Bueno, como tiene un valor numérico, yo la comparo contra el valor numérico de la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿qué pasa si la fuerza de roce, que esa es la que yo calculé a través de resolver el sistema de ecuaciones forzado, que lo forcé a que fuera compatible y determinado, de tal manera que tuvo solución, y entonces esa fuerza de roce que apareció ahí la voy a llamar fuerza de roce requerida? ¿Y por qué se requiere? Bueno, porque es la que se requiere para que cumpla la hipótesis, porque yo dije que yo hice una hipótesis, ¿sí? Entonces, para que se cumpliera, la fuerza de roce tiene que valer eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces se llama fuerza, ese que va a ser valor numérico. Yo también trato de ubicarlo en el eje vertical. ¿Dónde está esa fuerza de roce requerida? La que me dio. Acuérdense que yo ya tengo el valor numérico de la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Ahora, la fuerza de roce estática máxima sí es el valor de movimiento inminente verdadero, ¿sí? Sí, porque la normal va a depender del diagrama también, ahí va a estar la masa de A, etcétera, etcétera. Van a estar todas esas cosas involucradas, ¿sí? Entonces, quiere decir de que por la simple comparación de la fuerza de roce requerida con respecto a la fuerza de roce estática máxima, de esa comparación, yo veo si está por arriba o si está por debajo. Fíjese, si está por debajo de la fuerza de roce estática máxima, ¿verdad que en el eje cayó dentro de las famosas fuerzas de roce que eran estáticas pero no era la máxima? Que son estáticas pero no son fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Si esa fuerza de roce requerida cae por debajo de la fuerza de roce estática máxima, quiere decir de que es una fuerza de roce estática, que no es máxima, pero es estática. Entonces, si es estática, la hipótesis es cierta, porque ¿por dónde comencé con la hipótesis? Yo dije que la hipótesis era de que eso estaba en reposo, en reposo relativo, y dije que entonces la aceleración de A era cero, ¿sí? Entonces, claro, que esto luego uno lo vuelve con una regla mnemotécnica, y entonces uno dice, bueno, si la fuerza de roce requerida es menor
que la fuerza de roce estática máxima, bueno, entonces la hipótesis es cierta. Y si es cierta, todos los valores que yo hallé cuando inventé la hipótesis son los valores correctos y ese es el fenómeno que estamos estudiando. Y ya está, y ahí se terminó el problema y ya resolviste todo. Ya sabes cuánto vale la fuerza de roce que sería el valor de la fuerza de roce requerida, que no es la estática máxima, sino está por debajo de la estática máxima. Pero ese valor numérico lo saqué, fue de la ecuación, de la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Okay? Ya sabemos que las aceleraciones van a ser cero y entonces despejaríamos la tensión y la fuerza de roce. ¿Okay? Y listo. ¿Okay? Bueno, listo. Entonces ya resolvimos eso. Ahora, ¿qué pasa? Pasa para la próxima lámina, por favor, la lámina 6. ¿Qué pasa si ese valor, la fuerza de roce requerida, quedó en el eje? En el eje quedó por arriba de la fuerza de roce estática máxima. Si quedó por arriba de la fuerza de roce estática máxima, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es de que para que se cumpliera la hipótesis, yo necesito una fuerza de roce que es de una fuerza de roce estática, porque acuérdense que mi hipótesis es una hipótesis estática de que no haya aceleración en la partícula, ¿sí? Okay. Como es una hipótesis estática, quiere decir que la fuerza de roce que sale de esa hipótesis es una fuerza de roce estática. Pero fíjense, si ese valor que salió que la llamé fuerza de roce requerida, es mayor que la estática máxima, entonces la hipótesis es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el sistema, la máxima fuerza de roce que puede dar el sistema como propiedad física de ese sistema, es la fuerza de roce estática máxima, que es mu sub s por la normal. Acuérdese que la normal sí sale del diagrama y sí está involucrada la masa, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esa fuerza si la requerida para que se cumpliera una hipótesis que es implícita, que está estática, entonces la fuerza de roce tiene que ser estática, pero el valor numérico me da que es imposible, porque está por arriba del máximo valor que puede tener una fuerza de roce estática en ese ejemplo. Entonces, si ese era el requerimiento, y ese requerimiento es imposible que suceda en la parte física, porque si vamos a poner la requerida es 30 y la máxima era 25, bueno, y ¿cómo hace? Si el sistema lo máximo de fuerza de roce estática es 25 y se requiere 30 y que para que esté en reposo es mentira. O sea, llegas como a una contradicción, ¿sí? Entonces,